7:35 y estamos de vuelta en Noticias 7 y ya nos acompaña Fernando Santos, ministro de Energía y Minas. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, para empezar quisiéramos consultar justamente con el tema del juicio político en el que se ha admitido una de las causales y la que está vigente es respecto al peculado en un contrato en Flopec que tiene que ver con su cartera de Estado. ¿Qué hechos se han tomado ya dentro de esta institución en la que hay sospechas de corrupción? Apenas el señor Luque salió, cambiamos al gerente de Flopec, lo hemos cambiado 2 veces, hay un encargado y estamos buscando el titular. Lo que quiero decir es que además no se ha comprobado ningún hecho. Inmediatamente el directorio pidió una investigación y no hay hay indicios quizás de algún acto incorrecto, pero no hay pruebas. Además, primero tiene que declararse la culpabilidad del funcionario de Flopec para ir a la cadena hacia atrás. ¿Quién lo nombró y quién nombró al señor Luque? Pero mientras no haya una declaratoria de culpabilidad del funcionario de Flopec, es inocente. Esa es la presunción de ley. Pero, perdón, a ver, lo que a mí no me queda claro es, ¿no hay resultados porque la investigación sigue en marcha y no ha concluido o porque no han encontrado nada? Sigue en marcha la investigación. Una es la que hacemos en Flopec y otra también la Fiscalía. Si encontramos indicios de algún acto penal, va a la Fiscalía. Pero lo que hay son denuncias, ¿verdad? Siempre hay personas interesadas que pierden una licitación, que el barco de ellos no fue contratado y dicen aquí hubo algo raro. Pero no se ha encontrado ningún indicio cierto de un delito y cometido por alguien. Se sigue en la investigación. Y repito, mientras esta investigación no se termine, todos aquellos que se han nombrado son inocentes. Y si no hay ningún delito, ¿de qué se le acusa al presidente de la República? ¿De complicidad o de encubrimiento? Pero, perdón, no tiene ni pies ni cabeza. Le pongo un ejemplo. Yo alguna vez fui a Dallas y subí al piso desde donde el señor Oswald le disparó a Kennedy. Estuve ahí, ¿verdad? Me asomé a la ventana. No van a decir que yo soy el culpable de la muerte de Kennedy. Algo así está sucediendo con el caso el presidente de la República. Puede haber actos de corrupción que no se han comprobado y se le acusa ya al presidente de la República como si fueran actos juzgados. Por favor, esto no tiene pies ni cabeza. Ministro, mientras avance este proceso también en la legislatura, seguramente usted será convocado a la Comisión de Fiscalización. ¿Acudirá también? Por supuesto, y ya acudí. Esta comisión especial para la investigación del caso me llamó y por supuesto acudí y contesté todas las preguntas sobre petróleo, sobre minería, sobre los sectores estratégicos, sobre Flopec. Y a mí me dio la impresión de que quedaron satisfechas las señoras porque la mayoría son mujeres. Nunca me dijeron nada, nunca me pidieron un documento. Es más simplemente verbal, pero si me vuelven a llamar, pero con todo gusto. O seguramente el presidente lo va a llamar para que ustedes también lo ayuden a sustentar, porque el presidente tiene que ir a la asamblea, al pleno, defenderse, y como lo están acusando de peculado en Flopec, seguramente necesita información de parte de ustedes. Así es, el presidente de la República le daremos toda la información. Mire, también hay acusaciones en Petroecuador. Sí. Dicen que una señora de apellido Romo se le escucha en una grabación pidiendo una posible coima, ¿verdad? En una fecha. Y se le acusa, ¿cuál es el nexo con el presidente de la República? Que el presidente de la República le nombró al señor Luque, el gerente de EMCO, y el señor Luque le nombró al doctor Aguiar, gerente de Petroecuador. Y que por lo tanto esta señora podía tener algún vínculo con el doctor Aguiar. Pero esta señora salió del cargo antes de que entre el doctor Aguiar. O sea, el doctor Aguiar ya no la conoció. ¿Cuál es el vínculo? Realmente no veo ninguna razón, ni de hecho ni jurídica. Bueno, y justamente en esta presunta concusión de Petroecuador se desestimó esta causal, pero en el caso de Flopec se menciona y en uno de los sustentos para el juicio político es que existe un informe de Contraloría que advertía de estas presuntas irregularidades.
Sí, pero el presidente de la República no tiene nada que ver con un informe interno. El informe son recomendaciones a Flopec que tienen que cumplirlas. Pero porque el presidente de la República le nombró al señor Luque, que a su vez nombró al gerente de Flopec, le quieren acusar al presidente de la República, pero no hay ninguna conexión. Si ustedes ahorita me dicen algo que a mí me molesta, yo no le voy a seguir juicio al gerente del canal, que no tiene nada que ver. Ustedes son autónomos, el gerente tiene sus responsabilidades. Flopec es una empresa autónoma. El gerente es el que maneja las contrataciones. El presidente de la República, estoy seguro que ni le conocía a este gerente de Flopec. Obviamente él tuvo que nombrar al gerente de EMCO, que a su vez designa los funcionarios. Pero ¿qué tiene que ver, por favor, presidente de la República? Pues no tiene pies ni cabeza, y lamentablemente que un parlamento de un país que tenemos ya más de 200 años de tradición con Congreso, que haga esto, lamentablemente sufre el país afuera. Se ríen, perdón la expresión, ¿verdad? No tiene pies ni cabeza esta acusación, es simplemente política. Ahora, ministro, pasando del lado político más al técnico, pero siguiendo con Petroecuador, la estimación para este año era generar 500,000 de barriles diarios de petróleo. Conozco que estamos hablando que actualmente hay unos 460,000 diarios. Primero quisiera saber la cifra exacta, ministro, y saber cuáles son las proyecciones de ustedes para lo que se viene en este 2023. Mire, este año se pensaba que un campo muy promisorio entre en producción, que es el campo Ispingo, parte del ITT. El Tambococha-Tiputini, que son componentes de este campo que es unificado, producen 50,000 barriles por día. El Ispingo tiene el doble de reservas, entonces los técnicos hicieron una proyección, dijeron, si tiene el doble de reservas va a producir el doble de barriles, y se esperaba llegar a 100,000 barriles por día. Lamentablemente, y así es la industria petrolera, de gran riesgo. Luego de los estudios que demostraban este panorama interesante, se perforó y fue una desilusión. En vez de brotar crudo, brotó una brea inmanejable. Que eso no sirve. No sirve, no es comercial. Entonces, una gran frustración. Por eso que este año se pensaban 40,000 barriles por día de este Ispingo, salieron cero. Entonces nos quedamos en los 480,000 del año anterior. Así es la industria petrolera, llena de riesgos. Uno va con ilusión y se da con la piedra en los dientes, como se dice vulgarmente. ¿El campo Ispingo ya no va a ser explotado o esta parte específicamente? Es una muy buena pregunta. Hay compañías, especialmente en el Canadá, especializadas en manejar este tipo de crudo. Literalmente, de las piedras que están manchadas de petróleo, sacan petróleo a un costo alto, ¿verdad? Bastante alto. Bien, tenemos un problema en el Ispingo, que hay una resolución del año 2013 que el ITT en general solo pueda ser explotado por Petroecuador. Entonces, ¿cómo se trae a una compañía extranjera que podría beneficiar del Ispingo? Tenemos que hablar con la Asamblea, pero no podemos dejarlo botado porque sí hay petróleo, pero se necesita una técnica especial que no la posee Petroecuador. Así es que en el futuro haremos más estudios, ¿verdad? Porque ayer dijeron, Petroecuador dijo que el bloque ITT ya iba a reanudar las operaciones y que estaban en conversaciones incluso con las comunidades, porque recordemos que están en una zona muy cercana a grupos autóctonos de allí y que hay un conflicto permanente. Sí, es el ITT, en donde estaban tomados una comunidad, es el Tambococha, pero el Ispingo está todavía a un lado. Así es que es un campo con enormes reservas de crudo muy pesado y muy difícil de manejar. Se necesita especialización, así es que
Yo no diría que lo vamos a abandonar, pero va a tomar algún tiempo. Además hay que esperar que el precio del crudo esté alto, porque el costo de producción es realmente... Está en $63, ¿verdad? $63 está el precio del barril. El precio del barril ecuatoriano está en $63, exactamente, un poquito menos que el presupuesto. Los primeros meses bajó hasta 58, 57, pero está subiendo y creemos, las proyecciones son de que sí vamos a alcanzar el precio de $65 que se fijó para el 2023. Ministro, usted ha mencionado que la industria justamente es riesgosa, bajó el precio del petróleo este año de lo que se tenía estimado en el presupuesto anual. Pues, ¿qué alternativa se puede plantear? Porque desde el otro lado también, pues, las organizaciones ambientalistas justamente dicen que el Ecuador debería ir o debería expandir, pues, su visión de presupuestaria, no solamente en los recursos que se explotan por este riesgo que existe. Mire, el petróleo, ya hemos producido petróleo durante 50 años. En el año 72 se inició la era petrolera. Ha cambiado este país, realmente de un país bastante pobre a un país de ingreso medio. Obviamente siguen los problemas. Bien, el futuro del petróleo es a declinar por el problema ambiental. Además, hemos producido desde la frontera de Colombia, hemos bajado hacia el sur y estamos en la mitad del oriente. El ITT es justo en la mitad del oriente. La otra mitad, hacia la frontera con el Perú, es rica en petróleo, pero realmente ahí las comunidades no quieren esta actividad. Hay que hablar con ellos porque se pueden descubrir más yacimientos. Hay que dictar esta ley de consulta previa, ¿verdad? Que no se la ha manejado bien. Pero el país sigue siendo rico en petróleo, sigue siendo rico. Inclusive en la parte norte hemos sacado apenas el 18% de las reservas, porque se puede exprimir más las rocas y sacar más, pero se necesita más técnica. Si ya no nos vamos por el petróleo, podemos ir por otro tipo de energía y, por ejemplo, ya se firmó el inicio de este proyecto de El Aromo, de energía fotovoltaica, que mencionan que podrá generar una gran cantidad de energía, valga la redundancia. ¿Cómo va ese proyecto, ministro? ¿Cuándo podríamos tener ya resultados de ello? Muy bien, mire, como usted dice, firmó El Aromo, sí. Son 200 megavatios en la provincia de Manabí. Sí. En las próximas semanas vamos a firmar otro contrato de energía alternativa eólico en el Cerro Villonaco, en Loja. Se hizo una licitación para invitar a compañías que presenten ofertas para generar hasta 500 megavatios en energías alternativas, agua, sol y viento. Y tuvimos ofertas. Recordemos que el Ecuador está en la mitad del mundo, ¿verdad? Entonces aquí hay energía solar 360 días al año. Así es que vamos a desarrollar esas energías con una cosa muy importante, que la inversión y el riesgo sea de la empresa privada. Como hablamos del Ispingo, también en la inversión eléctrica puede fallar, ¿verdad? Usted hace una planta hidroeléctrica y de pronto viene época de 2 o 3 años de sequía y usted no puede operar. O tiene el problema del Coca, en donde se gastó $3.200 millones y está mal hecha. Primero, el río está amenazándola y segundo, tiene fisuras internas. Esos riesgos no debe correrlos el Estado. Entonces, estamos invitando a la empresa privada para que ella sea la que invierta y corra los riesgos. Si le va bien, ganamos todos. Si le va mal, es su riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, por acompañarnos esta mañana en este espacio de entrevistas de Noticias 7. Gracias, ministro. Gracias por invitarme. Nos vamos entonces a una pausa y volvemos con los deportes.